grabar esta sesión. Supone que está grabando ya. Sí, está grabando. Si ahí ya se están uniendo más compañeros. Sí, ahí está la creación. Bien, la idea de la sesión de hoy es que revisemos ya ahora con un poquito más de ejemplos cuantitativos el tema de los ejercicios que tienen involucrado reacción, pero también involucrado otros equipos. Y como vimos en la primera clase de esta primera unidad, hay unos equipos que son especiales y que son los cristalizadores y los filtros. Entonces, el ejercicio que está en pantalla, yo espero, ¿cierto?, que se esté viendo, si se abrió la pizarra, tiene que ver con eso. Un ejemplo que yo describí en clase, la idea, es un ejemplo que vamos a ir desarrollando y ahí espero, ¿cierto?, que ustedes puedan ir, si van teniendo preguntas, la puedan hacer con el micrófono o en el chat también, que lo tengo a la vista, o ir comentando cosas. Entonces, como les decía, es un ejercicio que yo lo anticipé en la clase pasada, donde podemos tener una reacción y además de esa reacción se genera un cristal. Ya, un cristal, todas las sales, ¿cierto?, que ustedes ven son cristales que pueden tener en su estructura moléculas del solvente, generalmente moléculas de agua. Entonces, este es el caso. Vamos a partir haciendo el diagrama, vamos a ir leyéndolo. Aquí dice que se tiene un proceso para producir sulfato de cobre pentahidratado, ¿ya? A partir de chatarra de cobre. El proceso comienza agregando una solución acuosa de ácido sulfúrico al 10%, y este ácido corroe el sulfato de cobre. Aquí hay mucho de interpretación, ¿cierto? Como siempre, ustedes saben que lo más complejo de los ejercicios es poder interpretar el enunciado correctamente. Y vamos a dibujar, ¿cierto?, un primer reactor, ¿cierto? Este es el reactor donde se hace la reacción de corrosión. Ahí, sí, como tienen acceso a la pizarra todos, traten de no moverla para que se pueda ver bien. A ver, entonces vamos a escribir un reactor y vamos a este reactor, si bien no lo dice explícitamente, entra el reactor tal o cual cosa, uno tiene que sacar de la interpretación, saber qué cosa está entrando. Aquí el proceso es para producir sulfato de cobre, ¿ya? Y dice que comienza agregando una solución acuosa, entonces vamos a hacer agregar a este reactor una solución acuosa de ácido sulfúrico. Por lo tanto, esto va a tener ácido sulfúrico y agua, ¿ya? De la palabra acuosa. ¿Y con qué reacciona esto? Decimos, el proceso comienza una solución acuosa, 10% en masa, o sea, 10% de eso, y el 90% por lo tanto va a ser de agua. Y este ácido corroe al cobre, ¿ya? Por lo tanto, podemos suponer que este ácido sulfúrico está reaccionando con cobre y la lógica del proceso dice que quizá el cobre está acá adentro de antes y van agregando el ácido que va corroyendo, pero como nosotros estamos trabajando con em, procesos en estado estacionario, o sea, que decir que nada se acumula, nosotros tenemos que crear que entre una corriente de cobre. Bien, entonces va a haber esta reacción y vamos a tener una corriente de salida donde sale el producto, y el producto que queremos hacer es em, sulfato de cobre. ¿Sí?
Vamos a poner aquí el sulfato de cobre. Bien, después dice generando sulfato de cobre. Hasta aquí va. Ya, generándose una solución acuosa de sulfato de cobre. Ya, solución acuosa. Entonces, este sulfato de cobre va con agua y también una corriente de hidrógeno. La corriente de hidrógeno la vamos a sacar aquí del reactor, dado que es una corriente gaseosa. Ya, hasta ahí vamos bien con el enunciado. Em, entonces, ¿qué pasa después? Vamos a ir interpretando el ejercicio. Después de que se produce este sulfato de cobre con agua y hidrógeno, dice por acá, aquí vamos, esta solución pasa por un equipo que es un cristalizador. O sea, esta misma solución. Aquí hay alguien que achicó esto. Traten de no modificar la pizarra porque si no, se nos va todo esto. A ver cómo lo puedo agarrar entero esto. Ya, teníamos restauración. Ya, esto no es un dibujo. Vamos, vamos a tener que dibujarlo de nuevo. Traten de no meterse en la pizarra porque esta aplicación del Zoom deja abierto a toda la pizarra. No se puede bloquear. Ya, entonces teníamos este reactor que entramos ¿Qué pasa con el lápiz? Ya, que tenemos dos cosas que entran, ¿cierto? Ácido sulfúrico, dijimos, al 10%, el resto agua, tenemos cobre que entra, tenemos una corriente que tenía sulfato de cobre hasta el momento, eso es lo que nos dice el enunciado, no sé si tiene otra cosa más. Vamos a sacar por acá abajo el hidrógeno y aquí tenemos el evaporador. Ya, como dijimos en la vez pasada, cuando a usted le dicen, aquí estamos, esta solución pasa por un equipo de cristalizador por evaporación, no dice en ninguna parte que sale una corriente de vapor, pero obviamente por el nombre del equipo tenemos que nosotros entender que sale agua evaporada. En este caso agua porque sabemos que el solvente es agua. Si fuera otro solvente, saldría el otro solvente. Ya, sale agua. Entonces, ¿qué va a salir después de este cristalizador? Se supone que en este equipo cristalizó algo, ¿cierto? Esta es un equipo cristalizador por evaporación en donde se obtiene una corriente que tiene los cristales de sulfato de cobre pentahidratado. Entonces, a la salida tenemos sulfato de cobre y penta significa 5 de hidratación. Eso también ustedes tienen que saberlo, ¿cierto? Si dice exhidratado o deshidratado, deca es de 10, ¿cierto? Hexa de 6, hepta de 7 y así sucesivamente. Y esta solución tiene esos cristales una solución saturada de sulfato de cobre. ¿Qué significa una solución saturada? Aquí, me equivoqué, no va un 2. Significa que hay sulfato de cobre y agua, ¿ya? Esa es una solución saturada, está hecha de el solvente, agua y el sulfato de cobre. Eso es lo que tiene esta solución. Luego, luego esta corriente pasa por, dice aquí, esta corriente pasa por un filtro. Y aquí tenemos el otro equipo que nos interesa, que es el filtro, eh, que separa el cristal
¿ya? O sea, separa, usted sabemos que separa algo que es sólido de algo que es líquido y eso es, al decir filtro, sabemos que eso, o sea, separa, en este caso el sólido es el cristal, que es el pentahidratado, y también tiene, eso se va, dice que tiene una humedad, ¿ya? Y aquí está la palabra que tenemos que considerar que, ¿qué significa humedad? Humedad significa algo que tiene solvente, ¿cierto? En este caso agua, pero no es agua pura, ¿ya? Y ahí está el error que uno no tiene que cometer. Humedad no significa agua pura, sino que significa el agua con el solvente que es soluble, ¿ya? Esto es sólido, ¿ya? Cuando decimos cristales, los cristales son sólidos y lleva una humedad que es agua con sulfato de cobre. Ya. Y como sabemos, un filtro tiene siempre, 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 siempre dos salidas. Una es el sólido, húmedo, en este caso con esa humedad, y la otra es solución, líquido. En este caso agua y sulfato de cobre. Ya. Ahí tenemos entonces todo el diagrama. Em, También este enunciado, se me olvidó decirlo al inicio, lo subí ahí en el aula, si alguien quiere, ¿cierto? Si alguien está tomando notas con un tablet o algo así, puede sacar el diagrama, o sea, el enunciado está subido en Word en el aula del curso. Bien, entonces, tenemos este sistema, ya tenemos el diagrama. ¿Qué cosa tuvimos que interpretar? Repitiendo aquí, ¿cierto? Para los que se ingresaron recién, es que lo que no decía el enunciado es que sale una corriente de agua de este equipo evaporador, pero el hecho de que se llame evaporador necesariamente tiene que salir una corriente de agua. Lo otro es que el filtro, ¿cierto? Donde dice que eh, el corriente pasa por un filtro y que em, separa el cristal que retiene una humedad. Esa humedad se refiere a que los sólidos van junto con un líquido que tiene agua y sulfato de cobre. ¿Ya? Esos son los temas claves, ¿cierto?, en la redacción de este ejercicio. La otra solución, dice, esta de acá, es saturada. ¿Ya? ¿Qué significa saturada? Que tiene la máxima concentración del soluto, en este caso sulfato de cobre, que soporta el agua sin precipitar, sin formarse cristales. Datos, dice, en la reacción se genera un flujo de hidrógeno de 10 metros normal metro cúbico por hora. O sea, esto de acá es 10 normal metro cúbico por hora. Ese es el primer dato. Luego, el cristalizador, por evaporación, se retiene un flujo constante de 100 eh, kilogramos por hora. Ya tenemos ese flujo también. Tenemos ese flujo y ese otro flujo. Luego, la solución saturada. Ay, porfa, no mover el ejercicio porque se les deja. No todos tienen la misma pantalla, entonces algunos no lo ven. Vamos a volverlo. Situación original. Entonces, solución saturada, dice este dato de acá, eh, dice 20 gramos de sulfato de cobre por cada 100 ml de agua. Esta es una forma de dar datos de solubilidad que es muy común, quizás es la más común de todas las formas de dar solubilidad que existe. Si ustedes buscan cualquier elemento, ¿cierto?, en Internet y preguntan por solubilidad, les van a dar la solubilidad de esta forma, en gramos por 100 ml de solvente, en este caso de agua. Y tienen que darle también la temperatura, porque la solubilidad depende de la temperatura. En este caso, en el ejercicio no hay ningún dato de temperatura, como es común en todos los ejercicios de este curso, porque aquí no estamos viendo nosotros equilibrio físico-químico. Eso se ve, lo van a ver con mucho detalle en el ramo de físico-química y luego en termodinámica. Y nosotros nos interesa solamente el balance de masa. Entonces asumimos que esa es la solubilidad que vale para el balance. ¿Dónde entonces está ese dato? Ese dato está
acá, ¿cierto? Me está diciendo que esa concentración de aquí está en relación en 20 gramos de sulfato de cobre por 100 ml de agua. Ya, la relación entre eso. Y esa misma saturación, porque una vez que está saturado, no cambia la saturación, esa es la misma concentración de acá. 20, perdón, 20 gramos por 100 ml. Y obviamente es la misma que acá. Esto lo dijimos en la clase pasada. Una particularidad de los filtros es que logra separar sólido o líquido, pero no logra separar concentración en la fase líquida. Por lo tanto, este con el líquido tiene la misma concentración que este líquido que se va humectando el sólido. ¿Ya? Eso no lo dice el ejercicio y nunca lo va a decir, pero nosotros tenemos que asumirlo por el hecho de ser un filtro. Bien, ahí tenemos todos los datos, tenemos todo el esquema y esa gran parte del ejercicio. Ahora vamos a fijarnos, ¿cierto? Metodológicamente lo que tenemos que hacer ahora es ver cuáles son las preguntas, ¿cierto? No tratar de empezar a calcular cualquier cosa porque vamos a perder el tiempo. Primero, ¿cuánto producto, corriente de cristales, a la salida del filtro se obtiene? O sea, me están preguntando esta corriente de acá, ¿ya? Esta corriente entera, ¿ya? Porque estos cristales están húmedos y ese es el producto, ¿ya? Entonces tengo que saber este producto. Y después, ¿qué porcentaje de cobre se pierde en el proceso? Bueno, para saber el porcentaje de cobre que se pierde, tengo que saber primero cuánto entra, ¿cierto? Cuánto sale aquí y cuánto cobre sale acá, porque no hay ninguna otra parte que salga cobre. Entonces tengo que saber saber esta corriente y su concentración. Bueno, ya la sabemos la concentración y cuánto cobre hay en esta corriente. En esta corriente hay dos partes donde está el cobre. Uno es en el cristal y el otro está disuelto como líquido, ¿ya? En la fase líquida. Entonces, este es un ejercicio bastante completo porque necesitamos saber algo de la reacción también. Bien, vamos a ver qué es lo que necesitarías primero. Tenemos datos aquí de esos 100, nos podrían servir, ¿ya? Sabemos esta concentración. Con esta concentración que sabemos aquí y estos 100 que se fueron, algún balance podríamos hacer aquí en el evaporador. Pero partamos por acá primero. Em, Acá tenemos el dato de uno de los subproductos de la reacción. Por lo tanto, es posible que con estos datos podríamos saber cuánto de cobre está entrando y cuánto de ácido está entrando también, dado que el hidrógeno solamente sale. O sea, la primera dato, estamos haciendo como un análisis de grados de libertad, a donde tenemos más datos, lo estamos haciendo al ojo porque ya tenemos experiencia en esto, donde hay más datos para poder sacar, hacer balance. Entonces sabemos que podemos hacer un balance aquí, al reactor, un balance al evaporador, balance al filtro. Tres tipos de balance, más el global, cuatro balances, porque gracias a Dios no tenemos reciclos ni otros equipos que nos compliquen. Entonces veamos la reacción. En ninguna parte dicen cuál es la reacción que pasa, pero la vamos a escribir, ¿cierto? Viendo que los restantes cobre, ácido sulfúrico y los productos es el sulfato de cobre y el hidrógeno. Veamos. Y en este caso particular, la ecuación queda inmediatamente equilibrada, ¿cierto? Tenemos un cobre, un sulfato, H2 y H2. Y ese, ¿cierto? Es el hidrógeno que sale como gas. Ahora, si yo supiera cuánto hay de esto, sé inmediatamente cuánto se produjo de esto. Y sé cuánto se usó de ácido sulfúrico y sabría cuánto reaccionó de cobre. Ahora, ¿qué datos no tenemos?
no me dicen cuál es la conversión de esta reacción y no me dicen si hay exceso de alguno de ellos. No, no hay en ninguna parte, ningún dato que me diga eso, que hay un exceso de ácido sulfúrico, que hay un exceso de cobre, nada de eso. Entonces, ¿qué pasa en estos casos cuando no tengo esos datos? Tengo yo que asumir lo que me convenga más, lo más sencillo, sin que vaya en contradicción con el enunciado. Eso es lo que hay que cuidar. Entonces, en este caso, lo más sencillo es decir, es asumir que el cobre y el ácido sulfúrico están alimentados estequiométricamente. Lo sencillo de eso es que no hay exceso, no hay conversión, porque se están estequiométricamente y se consumen todo. Y lo mejor es que a la salida no los tengo. No tengo cobre a la salida y no tengo ácido sulfúrico a la salida. No hay, en el enunciado no hay nada que contradiga eso. En ninguna parte dicen que queda ácido sulfúrico o cobre después. Por lo tanto, dado que no hay contradicción, puedo asumir eso. Entonces, con esa asunción, sabiendo cuánto hidrógeno hay, puedo sacar inmediatamente cuánto sulfato de cobre, cuánto ácido y cuánto cobre hay. El ácido no me interesa, ¿cierto? En ninguna de las dos preguntas me interesa cuánto ácido hay. Por lo tanto, eh, inicialmente no me interesaría saber cuánto ácido hay. Pero después vamos a ver que sí, ¿cierto? En realidad, ahora pensándolo bien, sí me va a interesar porque yo quiero saber cuánta agua hay. Acá hay cuánta, para saber, ¿cierto? Cuánta es la concentración que hay aquí. Bien, entonces, como yo sé, tengo los datos para sacar cuánto ácido hay. Todas estas relaciones son molares, por lo tanto, yo puedo sacar cuántos eh, moles hay por hora, ¿cierto? Voy a usar base de cálculo, una hora de proceso. Entonces, tengo 10 normal metro cúbico de hidrógeno. ¿Qué significa 10 normal metro cúbico de hidrógeno? Bueno, esto, ¿cierto? Se acostumbra cuando uno habla de gases industriales. Los gases industriales, cuando están en cañerías, ¿cierto? O se venden de esa forma, ¿cierto? De hecho, el gas, ¿cierto? Los que tengan gas de cañería, les cobran en la boleta, sale así, 10 normal metro cúbico de gas natural, o 5, 10, lo que hayan usado, no, no. Y es porque ustedes saben que el cuánto peso o moles van a haber del gas va a depender de qué condiciones se esté midiendo. Entonces, las condiciones normales, ¿cierto? De un gas, para medirlos, son una presión atmosférica, ¿cierto? Una atmósfera y 0 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué normal tiene 0 grados Celsius? No mucho, pero es un estándar, ¿cierto? Que se dice que esto es condiciones normales. ¿Ya? Por lo tanto, para sacar los moles, nos recordamos aquí la ecuación de los gases ideales. De ahí vamos a despejar los moles. Por lo tanto, en este caso es 1, ¿cierto? Una atmósfera, 10 metros cúbicos. Eh, Vamos a poner aquí metros cúbicos. Temperatura, siempre en Kelvin, o sea, 273 Kelvin. Y el R que vamos a usar, podemos usar cualquiera, vamos a hacer 0,082, que eso es atmósfera, litro, em, gramo mol, acuérdense que se pone mol nomás, quiere decir que es gramo mol, Kelvin. Ya. Esa es la unidad de esa. Entonces, tenemos que hacer un cambio porque aquí la atmósfera se me van a ir, los Kelvin se me van a ir. Pero me queda litro y esto es metro cúbico. ¿Ya? Entonces, aquí tendría que convertir esto a litro, diciendo que un metro cúbico es 1000 litros, ¿cierto? Y ahí se me va el metro cúbico. Y podríamos decir también que, vamos a ponerlo esta en unidad más grande, 1000 gramos mol, ahí estamos clicando, esto está acá abajo, eh, a ver cómo lo hacemos aquí.
Ya se me fueron los litros, me va a dar el resultado en gramo mol. Y vamos a decir que 1000 gramo mol es 1 kilogramo mol. Ya para que el resultado me dé en kilomol. Entonces de esa forma elimino los 1000 también. Ahora vamos a calcular cuántos kilogramos mol son eso. Perdón, voy a darle más espacio. A ver, esperando que se me prenda mi calculadora. Entonces, los moles de hidrógeno van a ser igual a... ¿Qué le pasa a esta cosa? Ahí sí. A 10 dividido por 273,15 por 0,082. Van a ser 0,44 kilogramo mol. Entonces, los moles de la masa de cobre, de sulfato de cobre, voy a poder calcular la masa de cobre que se usó y la masa de ácido sulfúrico, sabiendo que son los mismos 0,44 moles, porque la estequiometría es 1:1, y lo único que lo va a diferenciar son sus pesos moleculares. Ya. Entonces ahí tengo que ir a buscar la tabla periódica y vamos a establecer los pesos moleculares de cada uno de ellos. Caso del cobre va a ser igual a el 63,55 más el azufre, que es 30, lo vamos a dejar en 32, más 16 por 4. Cobre 63,55 y el ácido sulfúrico es 2 del hidrógeno más los 32 más los 16 por 4. Entonces el primero es 0,44, 63,55 más 32 más 16 por 4 y es 71,15. 71,16 kilogramos. ¿Por qué kilogramos? Porque esto eran kilomoles. Ya, entonces, 28,34 kilogramos de cobre se usaron y el ácido fue 43,7 kilogramos. Ya, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve porque nosotros queremos saber, primero, cuánto cobre está entrando, ya lo sabemos. Ya, ese es un resultado que nos va a servir para la segunda pregunta, o sea, para saber cuánto cobre se pierde. Sabemos que estamos metiendo al sistema 28,34 kilogramos de cobre por hora. No sé si hasta ahora... aquí me preguntan, profe, ¿dónde sacó el 5H2O? Ya, el 5H2O es porque en el enunciado dice que son pentahidratados. Dice, los cristales de sulfato de cobre son pentahidratados. Y penta significa 5, ¿ya? Por ejemplo, si fuera eh, sulfato de cobre monohidratado, sería sulfato de cobre más un molécula de agua. Si fuera dihidratado, trihidratado, tetra, por 4, tetrahidratado, por eso el Tetra Pak, por ejemplo, se llama así porque tiene cuatro materiales. Tiene plástico, el cartón, ¿cierto? Y aluminio y otras
y otra cosa. Dos tipos de plástico. Penta viene por 5. Sí, ahí efectivamente Fabián indica que el 0,44 es 0,446. Sí, ese es el número que yo estaba ocupando en todo caso, solo para mantener todo en dos decimales, pero si ustedes están haciendo esto con calculadora o en Excel, siempre tratar de mantener todos los decimales y mostrar, ¿cierto? Dos para que se vea más bien, pero los cálculos ir usándolo con todos los decimales, porque si no tenemos una pérdida que cuando estamos hablando en toneladas quizás significa bastante masa. Bien, entonces sacamos un resultado que nos interesaba, que es cuánto entra de cobre, y em, ahora vamos a, em, sin perder qué es lo que queremos hacer, vamos a calcular em, cuánta agua está entrando. ¿Por qué nos interesa cuánta agua? Porque ya sabemos cuánto cobre se produce, cuánto sulfato de cobre, que son esto, el sulfato de cobre que se produce, 71,16, pero queremos saber cuánta agua hay con ese cobre, ¿ya? ¿Y de dónde viene el agua? El agua no se produce en la reacción, bueno, el agua viene solamente de acá, de que estaba entrando con el ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuánta masa hay, esa masa de agua se mantiene. La masa de agua la calculamos diciendo, bueno, si esto es lo que entra de ácido sulfúrico, si 43,70 kilogramos entra de ácido sulfúrico, y eso representan al 10%, al 0,1, ¿cierto? Este término, 0,1, ahí no quedó muy bien, 0,1, este paréntesis que está acá representa el flujo completo, el 100%. Es que es una regla de 3, ¿cierto? Lo hemos hecho varias veces. Si esto es el 10%, ¿cuánto es el 100? Eso matemáticamente es el número dividido por su fracción en masa. Eso es el total, por lo tanto, por 0,9, que es el agua, me da la masa total de agua que está entrando con el ácido y es la misma masa de agua que sigue a la salida del reactor, que el agua no se consume. Entonces, 43,7 dividido por 0,1 y por 0,9 me da que hay 393,3 kilogramos de agua. Bien, ¿para qué me sirve eso? Me sirve mucho porque ahora yo ya sé, ya sé todo del reactor. Ahora me concentro en esta corriente. Yo sé cuánto sulfato de cobre hay y cuánto agua hay. Entonces, voy a meterme ahora a hacer el balance al evaporador, em, sabiendo que se está perdiendo 100 kilogramos por hora, y como estamos base de cálculo 1 hora, se están yendo 100 kilogramos y puedo saber, ¿cierto? A la salida del evaporador, cuánto me queda. Ahí, en el intertanto, ¿cierto? Les voy a pedir un favor para tener el registro de asistencia virtual. Si es que en el chat cada uno de ustedes pone presente, la pura palabra presente, así después yo cuando descargo del video, ¿cierto? La transcripción, aparece todo lo que sale en el chat. Entonces ahí me aparecen sus nombres, ¿ya? Entonces, durante cualquier momento, se pongan presente en el chat y queda listo. Bien, entonces vamos a la salida el evaporador. A la salida del evaporador voy a tener sulfato de cobre. El sulfato de cobre no se evapora, por lo tanto voy a tener los mismos 71,16 kilogramos. Y el agua que voy a tener va a ser el agua que tenía antes, 393,3, menos 100, 293,3 kilogramos. ¿Ya? Eso es lo que tengo a la salida del evaporador. Ahora, importante es que eh, dice el enunciado que a la salida del evaporador se generan los cristales, ¿cierto? Y además se genera una solución saturada,
Entonces, lo importante es saber aquí que esto de acá se separa en sólidos o cristales. Voy a poner cristales y solución saturada. ¿Ya? Y esto es muy importante porque por un lado sabemos la masa total que hay de agua y masa total que hay em, de sulfato cobre, pero lo que no sabemos es cómo está repartida, ¿cierto? Físicamente, imagínense que esto en realidad es un líquido, azulito en este caso, que tiene sólidos que están cayendo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuánto sulfato cobre está en el líquido y cuánto está en el cristal? Voy a usar el dato de solubilidad. Solubilidad que me dicen que son 20 gramos de sulfato cobre por cada 100 ml de agua. Ya, entonces, si nosotros tomamos todo esto de acá, ya, eh, todo el agua que hay, ¿cierto? Si nosotros tomamos esto, 293,3 kilogramos de agua y convertimos esa agua en ml de agua, suponiendo densidad del agua 1 gramo por ml, lo que vamos a hacer es que, ¿cierto? Eh, Esto va a ser que por cada kilogramo, por 1 kilogramo, hay, ¿cuántos? Hay 1000 ml, ¿cierto? 1000 ml, ¿cierto? 1 gramo por ml es lo mismo que 1 kilogramo por 1000 que el litro. Ya, 1000 es 1 litro. Entonces, aquí estoy pasando a mls y voy ahora a hacer algo que es ver cuántos 100 mls, o sea, cuántas unidades de 100 ml significa esto. ¿Para qué? Porque como tengo esto en 100, por cada 100 ml, yo quiero saber cuántos gramos hay de sulfato cobre en toda esta agua. Y esto me da, ¿cierto? Sacar estos dos de acá. Me da que deberían haber 290, 1000 ml es 1 kilogramo de agua. Y me queda por 10, 200 y 71. Si acá hay un problema, está dando que hay mucha agua. A ver, voy a hacerlo de otra forma. Em, ya, saquemos los kilos, o sea, sacamos los kilogramos de agua que hay. Ahora, veamos cuánto es lo que hay aquí. Hay 71,16 por 1000 gramos de sulfato y están repartidos en 293,3 eh, por 1000 también. em, Esto de agua, ml. Ya, vamos a comparar. Estos 20 serían 0,2 gramos por ml. Y esto de acá, sacamos los 1000. ¿Cuánto es? 71,16 dividido en 293,3. Esto da 0,24 gramos por ml. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente hay cristales porque acá hay más, ¿cierto? Hay una concentración mayor que la solubilidad. ¿Cuánto más? Hay un 0,04, ¿cierto? Que supera la solubilidad. ¿Ya? Entonces, efectivamente tenemos agua saturada, que está en esa concentración, más algo que no está disuelto, sino que ya precipitó como cristal.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos, como es poquito lo que queda de fuera de precipitado, vamos a calcular cuánto es el agua que, cuánto es, perdón, el sulfato de cobre que está en esta agua. ¿Ya? Y vamos a decir 0,2 gramos por ml por cuántos ml hay aquí. Hay 293,3. Esto es por 1000, ¿cierto? Suponiendo que es la densidad del agua 1. Vamos a hacer esa multiplicación. 293,3 por 1000 por punto 2. 58.660 gramos de sulfato están disueltos en el agua. Y eso, ¿cierto? Pasado a kilos, son 58,66 kilogramos. Entonces, esos kilogramos son los que están disueltos en el agua y los que no están disueltos, o sea, sulfato de cobre no disuelto, van a ser igual a los totales que hay, que son 71,16 menos 58,66. Acá hay un pequeño error que yo estoy cometiendo porque no estoy descontando el agua que se va con los cristales. Pero ¿por qué lo voy a cometer y no me voy a poner tan exquisito en saberlo? Porque como la cantidad de agua que está, o sea, cantidad de sulfato que está en los cristales no es tanta, em, el error no es tan grande. Entonces, en fines numéricos. Entonces me da que 12,5 kilogramos de sulfato están en los cristales. ¿Ya? De sulfato de cobre. Entonces, ahora veo, ya sé cuánto hay. Y ya sé que después esos cristales van a pasar por el filtro y el filtro va a retirar todos estos cristales y que esos cristales van a ir húmedos. Entonces ya me estoy acercando a responder la primera pregunta. Como ya sé cuánto hay en los cristales, ahora voy a calcular el peso de esos cristales entero. ¿Ya? Peso del cristal. El cristal es eh, pentahidratado. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Esos 12,5 kilogramos, que son solo de sulfato de cobre, los tengo que eh, dividir por el peso molecular del sulfato de cobre. ¿Ya? Que era, ¿para qué voy a hacer esto? Porque quiero saber cuántos moles hay de sulfato de cobre. 63,55 más el azufre, que es 32, más los 4 oxígenos. 16 por 4. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué quiero saber los moles? Porque voy a poner por acá, mi cristal, al ser sulfato de cobre, es un punto, ¿cierto? Pentahidratado. Esta estructura química del cristal me dice que por cada mol de sulfato de cobre hay 5 moles de agua. Entonces, sabiendo los moles de eh, sulfato de cobre, yo puedo calcular, ¿cierto? Los de los moles de agua. Entonces, bueno, primero, aquí son primero los moles. Moles del cristal prehidratado y vamos a sacar cuántos moles hay de eso. Mi calculadora que se apaga después de esto. Aquí está, 12,5 dividido por 63,55 más 32 más 16 por 4, 0,078. Ahora lo interesante es la masa de agua
en los cristales. En cristales es igual a ese 0,078. Yo tengo aquí en la calculadora todos los decimales, no lo pierdo. Y lo multiplico por el peso molecular del agua. Entonces, eso por 18 me da que hay 1,41 kilogramos de agua. ¿Por qué kilogramos? Porque todo esto eran kilomoles, ¿cierto? Aquí está kilo y el peso molecular se adapta a mi unidad. Entonces, finalmente, ahora recién tengo la masa total de cristal y la masa de cristal va a ser lo que es sulfato de cobre más lo que tiene en fase sólida de agua, que es 1,41. Más 12,5 me da que finalmente tengo, no, algo me equivoqué porque me dio 13. 12,5 más 1,41, 13,91. 13,91 kilogramos de cristal. Pero la primera pregunta dicen es cuánto es el producto de cristales, pero estos cristales están húmedos. Entonces, masa de producto va a ser igual a los 13,91 kilogramos, ya que es, ¿qué cosa es? Incluye el sulfato de cobre, incluye los 5 átomos, sí, ¿quién dijo? Los 5 moléculas de agua en fase sólida, que suman 13,91 kilogramos, pero dice que retiene en el enunciado un 10% de humedad. Entonces, dicen 10% humedad, no dicen masa, o vamos a revisar el enunciado, sí, que retiene una humedad equivalente al 10% de su peso en seco. Por lo tanto, este era el peso en seco, porque recuérdense que esos 5 moléculas de agua es agua seca, o sea, es sólido. Entonces le vamos a añadir el 10% que corresponde a ese 10% de humedad, o sea, uno más el 10%. A ver, no se me quedó. Ahí está. Entonces, ese lo multiplicamos por 1 más 0,01 y me da finalmente 14,05 kilogramos de cristal húmedo. Y que sería la respuesta de la primera pregunta. A ver aquí. Profe, esos 0,078 me dicen, no habría que multiplicarlo por 5. Exactamente, aquí hay un error que gracias a José lo identificó. Acá había un craso error, ¿cierto? Que no hubiera sido perdonado por el profesor, pero como ustedes son más piadosos que yo, me van a perdonar. Acá hay un grave error, que esta masa de cristales son los moles del sulfato, ¿cierto? Los moles del sulfato por el peso molecular, pero por 5, porque la relación es por cada mol de sulfato hay 5 de agua. Y yo, ¿cierto? Se me olvidó poner el 5. Entonces, el resultado, ¿cierto? La masa de cristal, eh, este 1,41 es lo que está malo. Es 5 veces más que eso. Sí, ahí esto también, obviamente está malo. Y vamos a reemplazar aquí. Ya. Sí, el agua es más importante. Bien, entonces es 0,078 por 18 por 5. Eso da 7. 702. Entonces, 19,52. 19,52 por 1 más 0,1. 7,70.
Ya. Entonces, ese es el resultado. A ver, no, no, hay que ver 7. Aquí puse el resultado multiplicando por el 7 nomás. Es 19,52 por 1 más punto 1. Ahí está, 21. Entonces, de los 17 subimos a 21. 21,47 kilogramos de cristal húmedo. Entonces, el resultado de la pregunta A, que era cuánto producto se obtiene, se obtienen 21,47 kilogramos por hora de cristal húmedo. Ya. Ahora, hicimos una aproximación anterior. Aquí lo importante es, cuando uno hace esta aproximación, decir que lo hizo, ¿cierto? Anotar, en este caso, en la prueba, porque nosotros cuando calculamos aquí el agua que estaba en, saturada, ¿cierto? Utilizamos los 293 kilos de agua, ¿ya? O sea, todo el agua que había. Em, ¿Cuál es la aproximación que hicimos? Que no le descontamos el agua que se llevó el cristal, estos moles que están acá, que vimos que eran 7 kilos, ¿ya? El agua del cristal. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Porque dijimos, bueno, respecto a los 290, casi 300, 7 es poquito, por lo tanto, o sea, no sabíamos que era 7 el valor, pero sabíamos que era menos, ¿ya? Porque había poquito, ¿cierto? Una diferencia de solubilidad poca, de 0,2 a 0,24, o sea, poquito del agua se iba al cristal. Entonces, lo importante cuando uno hace esta suposición es que nos evitó tener que escribir una ecuación, otra ecuación, es ponerlo ahí. Supongo que el agua que se va con el cristal es poco, por lo tanto lo desprecio, ¿cierto? Despreciamos esa agua que se fue para este cálculo y ocupé todo el agua, ¿cierto? Con la solubilidad para determinar todo el cobre que estaba disuelto, que era eso, todo el cobre disuelto. Y efectivamente podemos considerar que 7 respecto a 300 no afecta tanto el sistema. Bien. Entonces, eh, es válido, ¿cierto? Nuestro, Nuestra respuesta. Bien, ahora la segunda pregunta es ¿cuánto cobre se pierde? Entonces tenemos que entender por qué dice el enunciado que se pierde el cobre. Y es porque efectivamente el cobre se va acá, en estos 21,47 kilogramos, hay cobre, pero a la salida del filtro, esto que quedó por allá arriba, el filtro entraba una corriente, ¿cierto? Que tenía el cobre. Aquí sacamos nuestros 21,47 cristales húmedos, pero por aquí sale una solución también. Solución que tiene agua y también sulfato de cobre. Ahora, ¿sabemos la concentración de eso? La sabemos porque son los mismos 20 gramos por ml. Entonces, lo que nos falta para saber cuánto cobre sale por aquí, que es el que se pierde, ¿cierto? Que no se vende, suponiendo que el producto son estos cristales que están acá, eh, tenemos que saber cuánto es este flujo de acá. ¿Ya? Para saber ese flujo ya tenemos esta masa total aquí, falta esta masa de aquí. ¿Ya? Vamos a ponerlo F de entrada y F de salida. Entonces, la masa de F de entrada va a ser igual a la F de salida más 21,47 kilogramos. ¿Ya? Entonces, F de salida va a ser igual a los F de entrada. Me llevo F. F de entrada menos 21,47. Entonces, ese F de entrada, aquí había sulfato de cobre, ¿cierto? Con los cristales y agua, el total. Eso nosotros ya lo habíamos sacado, está acá arriba. Aquí está. Eran los 293, que es el agua, más los 71,16. 93,3 más 71,16. Vamos a ponerlo ahí abajo.
Entonces, el agua, ¿cierto? 293,3 más el sulfato de cobre total que había, menos 21,47. Entonces, esta resta 293 más 71,16 menos 21,47. Se van 342,69 kilogramos. Entonces, y el cobre, el sulfato de cobre en F de salida va a ser igual a ¿qué cosa? Los 342,69 por la fracción másica que hay acá. ¿Cómo sacamos la fracción másica? Vamos a hacer un punto aparte acá. Nosotros sabemos que hay 20 gramos por cada 100 ml, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer acá al ladito porcentaje en masa de esa corriente. Va a ser igual a em, 100 por... Si yo tuviera 100 ml de agua, ¿cierto? Que 100 ml son 0,1 kilogramos. Yo tendría 20 gramos, ¿cierto? Que son 0,20 dividido en 1000, 0,02 kilogramos. ¿Ya? O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a pasar a este dato que me dan 20 gramos en 100 ml a porcentaje en masa. Digo, si yo tuviera 100 ml de agua, tendría 0,1 kilogramos de agua, ¿cierto? Pero como el porcentaje, el total, no solo el agua, le tengo que sumar aquí 0,02. ¿Ya? Entonces el total, si yo tuviera 100 ml de agua, tendría 100 ml de agua, que son 0,1 kilogramos de agua, más 20 gramos del sulfato, que son 0,02 kilogramos. Entonces el porcentaje en masa es igual a, vamos a hacer esa división, a mi calculadora que se apaga, 0,02 dividido por 0,02 más 0,1 por 100, 16,7%. Ya. Entonces aquí es 16,7% por 342,69, 57,11. 57,11 kilogramos se están arrancando por ahí de cobre. Entonces, vamos a sacar ahora cuánto es el porcentaje de pérdida de cobre. El cobre que entra es igual a, y vamos a recordar el valor que hay arriba, de los primeros que sacamos, 28,34 kilos de cobre entra. 28,34 kilogramos entra. Cobre que sale, o se pierde, mejor dicho, son estos 57,11, pero ojo que estos son kilogramos de sulfato de cobre. Ya. Entonces, lo que tengo que hacer es estos 57,11 divididos por el peso molecular del sulfato de cobre, nuevamente 63,55 más 32 más 16 por 4, ¿ya? Eso serían los kilomoles de sulfato, y para pasarlo a kilos de cobre sería multiplicar de nuevo por el peso molecular del cobre. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese cálculo, 57,11 dividido por 63,55 más 32 más 16 por 4. Ese número ahora lo vamos a multiplicar por 63,55
y da 22,74 kilogramos de cobre que se pierde. Entonces, el porcentaje de pérdida de cobre en este proceso va a ser igual a 100 por cobre que entra, 28,34, por cobre que se pierde, 22,74. Dividido, dividido por 28,34. Y el dato da 80%. O sea, este proceso es muy, 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 pero muy malo, ¿cierto? Porque se pierde el 80% de el cobre que entra, ¿ya? A pesar que se obtienen 21,27 kilogramos por hora de producto, estamos perdiendo el 80% del cobre que es lo que es caro en este proceso, ¿ya? Por lo tanto, bueno, ese es el resultado, ¿cierto? El resultado de la pregunta B es que se pierde un 80% del cobre que entra al proceso. Ahora, como buenos ingenieros, ustedes, ¿cierto? Si tenemos un proceso tan malo como este, en cuanto a rendimiento, ¿cierto? Que se pierda casi todo, ¿dónde tendríamos que hacer el cambio, ¿cierto? Lo más probable es que como buenos procesistas os dijeran, ¿sabes qué? Tengo que eliminar más agua acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? Lo que llega al filtro es una solución saturada, mucha solución saturada y poco cristal. Entonces el filtro saca el poquito cristal, pero mucha solución saturada sale del proceso. Entonces, ideal sería evaporar mucha más agua acá para que hubiera mucho cristal y poca solución saturada, que es la que se pierde. O también alguien diría, agarremos esta solución saturada y la reciclamos a la evaporador. Ustedes pueden probar si es que se está reciclando, por ejemplo, un 80% de eso, mejora el proceso. Bien, preguntas. Aquí quedó, va a quedar grabado esto, lo voy a subir al, al aula. Es muy importante que revisen ustedes nuevamente este ejercicio porque el concepto del filtro del cristalizador es muy importante y a veces puede ser un poco enredado, ¿ya? Porque no son dos corrientes que se separan fácilmente, sino que son corrientes que reparten sólidos y líquidos, y en el caso del cristalizador el agua se reparte entre sólida y líquido. Bien, ¿alguna consulta antes de terminar? No. Bien, entonces ahí yo me quedo en el chat todos los presentes. Si alguien no ha puesto presente, sí, ahí Javiera preguntaba si subo la clase al aula, sí lo voy a subir. Si alguien no se ha puesto ahí en el chat, que se ponga ahora que ya voy a parar la grabación. Las notas de las pruebas, las voy a entregar, no, no las tengo completamente, porque se me quedaron aquí el jueves y como el viernes no pude venir, no me las pude llevar. Así que voy a empezar a revisarlas y las entrego la próxima clase que nos veamos. Bien.